Sobre la mediocridad, la falta de personalidad y la normalidad, José Ingenieros trata estas cuestiones en su importante libro titulado El hombre mediocre. En el capítulo primero explica estos temas. Sobre la personalidad dice: la personalidad individual comienza en el punto preciso donde cada uno se diferencia de los demás. En muchos ese punto es simplemente imaginario. La sociedad piensa y quiere por ellos. No tienen voz, sino eco. No hay líneas definidas ni en su propia sombra, que es apenas una penumbra. La falta de personalidad hace que el individuo se guíe de los demás, lo cual a su vez implica mediocridad, pues en otra parte afirma que el mediocre se concreta a pensar con la cabeza de la sociedad. Aún así, la mayoría no se da cuenta y cree tener su propia personalidad, asegura. Todos creen tener una personalidad, y muy suya. Ninguno advierte que la sociedad le ha sometido a esa operación aritmética que consiste en reducir muchas cantidades a un denominador común, la mediocridad. La falta de personalidad conduce a la mediocridad. Pero, ¿cómo se termina sin personalidad? ¿O cómo se pierde esa cualidad propia de cada uno? En el capítulo 2 explica: el que no cultiva su mente va derecho a la disgregación de su personalidad. No desbaratar la propia ignorancia es perecer en vida. Hacer algo cada día para ser menos ignorante es fundamental. Señala que se requiere cierto nivel ético y es indispensable alguna educación intelectual. Los que viven debajo de ese nivel y no adquieren esa educación permanecen sujetos a dogmas que otros les imponen. En realidad son pocos los que logran ese nivel moral y una formación intelectual imparcial. Por eso abunda la falta de personalidad. Dice: muchos nacen, pocos viven. Los hombres sin personalidad son innumerables y vegetan moldeados por el medio, como cera fundida en el cuño social. Vegetan moldeados justamente porque están cómodamente adaptados a las costumbres de la sociedad. Son como esa mayoría de la que decía Wilde, que no viven sino que solo existen. Por ello no dejan ninguna huella de su existencia. Mientras que el que vive sí deja su rastro. Así no importa la edad, lo que cuenta es la magnitud de las obras. Dice: la medida social del hombre está en la duración de sus obras. La inmortalidad es el privilegio de quienes las hacen sobrevivientes a los siglos, y por ellas se mide. Después, Ingenieros se refiere a lo que es en sí la mediocridad. Mediocre significa mediano, de nivel medio, promedio, que no es inferior ni tampoco superior. Dice: hay hombres mentalmente inferiores al término medio de su raza, de su tiempo y de su clase social. Los hay también superiores. Entre unos y otros fluctúa una gran masa imposible de caracterizar por inferioridades o excelencias. Uno se puede distinguir o por ser de lo peor o por ser de lo mejor. Los extremos resaltan, pero como la inmensa mayoría está en el intermedio, pasa desapercibida. Otra definición precisa que da es que la mediocridad está en no dar escándalo ni servir de ejemplo. Es cierto, pues los mediocres no son sinvergüenzas, pero tampoco son modelos a seguir. Por ello, lo que más abunda es la mediocridad, el hombre medio u hombre promedio. El mediano, el regular, dice: lo habitual no es el genio ni el idiota, no es el talento ni el imbécil. El hombre que nos rodea a millares, el que prospera y se reproduce en el silencio y en la tiniebla, es el mediocre. El mundo está hecho para este hombre porque representa a la gran mayoría, afirma. El hombre mediocre es una sombra proyectada por la sociedad. Es por esencia imitativo y está perfectamente adaptado para vivir en rebaño, reflejando las rutinas, prejuicios y dogmatismos reconocidamente útiles para la domesticidad. El mediocre imita los patrones reflejados y se adapta a los hábitos de la mayoría. Esto ocurre desde la niñez. El mediocre aspira a confundirse entre los que le rodean. El mediocre se concreta a pensar con la cabeza de la sociedad. El mediocre copia a los demás. Actúa como actuarían los demás. Dice: no habla nunca, repite siempre. Juzga a los hombres como los oye juzgar. Reverenciará a su más cruel adversario si éste se encumbra. Desdeñará a su mejor amigo si nadie lo elogia. Son incapaces de virtud. No la conciben o les exige demasiado esfuerzo. Ningún afán de santidad alborota la sangre en su corazón. También es evidente que el mediocre carece de individualidad, señaló. Nunca llegan a individualizarse. Ignoran el placer de exclamar yo soy frente a los demás. No existen solos. Por eso siempre se juntan y evitan andar en soledad. Buscan la compañía de otros, como si huyeran de sí mismos o no tuvieran nada que ofrecerse. También dice que cuando se rebañan son peligrosos. La fuerza del número suple la debilidad individual. En efecto, separados son invisibles, pero juntos al menos materialmente pueden ser peligrosos. Pero hay que tener cuidado de creerse superior sin fundamento. No es terquedad, ni desvergüenza, ni honestidad, la superioridad, como si la incapacidad de mal pudiera confundirse con la virtud.
Por otro lado, Ingenieros reconoce que los mediocres son necesarios para que existan los extremos, sobre todo el superior, el genio que revoluciona el mundo. El mediocre representa un progreso comparado con el imbécil, aunque ocupa su rango si lo comparamos con el genio. Sus idiosincrasias sociales son relativas al medio y al momento en que actúa. El mediocre es necesario para la sociedad, como las palabras lo son para el estilo. También aclara que ser mediocre no es una culpa, siéndolo su conducta es legítima. Ciertamente uno actúa en base al conocimiento que tiene, o que ha recibido, y si no cultiva su interior, seguirá siendo igual, no cambiará. De manera que el mundo está diseñado para el mediocre, para la hipocresía y para la conveniencia. Dice que los mediocres piensan con la cabeza de los demás, comparten la ajena hipocresía moral, y ajustan su carácter a las domesticidades convencionales. Y recrean el mundo según esa conducta, en la que el mediocre es el exitoso. Dice, viven en la mentira, comen de ella, la siembran, la riegan, la podan, la cosechan. Así crean un mundo de valores ficticios que favorece la culminación de los obtusos. Y si alguien les quisiera ayudar, les quisiera llevar por el buen camino, dice, si alguien con gesto decisivo les enseña la dignidad, la turba de los serviles le ladra. Si el destino llama a un genio, a un santo o a un héroe, para reconstituir una raza o un pueblo, las mediocracias tácitamente regimentadas la resisten para encumbrar sus propios arquetipos. Por último, Ingenieros se refiere al hombre normal, y señala que éste no existe, y que equivaldría al hombre domesticado. Dice, el concepto de normalidad humana solo podría ser relativo a determinado ambiente social. ¿Serían normales acaso los que mejor marcan el paso? ¿Los que se alinean con más exactitud en las filas de un convencionalismo social? En ese sentido, hombre normal no sería sinónimo de hombre equilibrado, sino de hombre domesticado. En todo caso, sería como dijo César el Lombroso, médico italiano del siglo decimonónico, cuando un diario le preguntó su opinión sobre cuál era el hombre normal, respondió, buen apetito, trabajador, ordenado, egoísta, aferrado a sus costumbres, misoneísta, paciente, respetuoso de toda autoridad, animal doméstico.